Esta transmisión se realiza vía nuestras redes sociales. Por eso, al ingresar a Facebook, dale like al botón me gusta y comparte. En YouTube, dale like, suscríbete y activa la campana. De esta forma, nos estarás ayudando a seguir realizando mayor contenido. Amigos, muy buenas noches. Les saluda nuevamente Beto Yatas, en la conducción del programa Rastros y Rostros. En esta oportunidad hemos invitado a una de las personalidades más representativas de Cutervo. Es el profesor Homero Lozada Salas. Profesor Homero es una personalidad muy comprometida con la cultura cutervina. Es una persona que ha trajinado casi por todos los lares de nuestro querido Cutervo. Y eso le ha dado todo un bagaje de conocimientos y experiencia acerca de la identidad, acerca de nuestros ancestros, acerca de nuestra cultura, acerca de Cutervo. Pues él es el autor de su último libro, titulado Rastros Profundos, sobre el contenido y alcances de esta investigación, diríamos que está lleno de tradiciones, lleno de historia. Estaremos conversando con el profesor Homero. Homero, muy buenas noches. Es un enorme placer conversar contigo esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Beto, y del mismo modo a mi amigo Salazar. Efectivamente, nosotros dentro de lo que es sacar a flote lo que es la cultura de Cutervo, basados en nuestra identidad, costumbres y tradiciones, es que nos ha llevado, en este caso me ha llevado, a editar este libro que se llama Rastros Profundos. Perfecto, Homero. Bueno, tú eres un cutervino. Quisiera un poco explorar tu infancia, ¿no? Un poco retroceder para ver de dónde te nace esa vena, esa beta literaria de investigación de tus creencias por Cutervo, por explorar, investigar sobre Cutervo. ¿Cómo así te nace, por ejemplo, el arte de la música? También veo que a ti te gusta mucho escuchar la música y cultivas también la música. Sí, fíjate, Beto, aquí hay una cosa sumamente muy importante, ¿no? La primera escuela es el hogar, la primera maestra o maestro es nuestra mamá o nuestro papá, y justamente por allí comienza en mi persona esta cruzada de afición cultural, ¿no? Yo te indico de que mi jardín de la infancia tuve la oportunidad de hacerlo en aquel entonces en el Centro de Educación Inicial, que ahora es 301. Y entonces ella siempre me preparaba para yo recitar en el jardín. Entonces esos son mis primeros pasos, porque cabe también destacar que cuando ya tengo uso un tanto de razón a los 5 años, mi mamá tenía terrenos en el caserío de Mochadín de Soca. Entonces yo voy junto con ella y mi papá a ese lugar porque ya habían adquirido algunas propiedades aparte de que tenían ellos, y ahí en Mochadín comienzo mis primeras letras. Posteriormente me traen ellos para acá a Cutervo, y mi educación primaria, lógicamente no había otro lugar más específico y contundente para la educación de los cutervinos, que era el 10-11, ¿no? Entonces ahí terminé mi educación primaria. Luego, en el año 64, al terminar la primaria, vamos a estudiar a Sócota, de tal modo que yo estudié en el Instituto Nacional Agropecuario número 56 de Sócota, del cual egreso con el título de técnico agropecuario, y eso fue el primer paso para yo ya salir a caminar. Y esas caminatas pues me llevaron a lugares bastante recónditos de Cutervo, en aquel entonces, ¿no? Como era Santo Tomás, Capilla, Cayayú. La única forma de llegar a esos lugares era a través de las vías de los caminos de herradura y lógicamente acémilas. Y al final terminamos migrando a Cajamarca.
En Cajamarca estuve por lapso de un año desempeñando funciones de promotor educativo en aquel entonces Sinamos, y así tuve la oportunidad de conocer muchos distritos también del departamento de la provincia de Selendín. Sí, mira, sí, claro, qué interesante, porque todas esas experiencias, ese cúmulo de experiencias que has adquirido durante tus andares, tus caminatas, ¿no? El poder conversar con algún miembro con las comunidades campesinas, etcétera, pues te ha dado elementos para poder componer y estructurar esta importante obra que nos regalas a todos los cutervinos. En este libro, mi querido Homero, comenzando más, es algo interesante que para mí es muy significativo, es la dedicatoria. Tú le pones a tus padres, ¿no? Don Enrique Lozada Cubas y mi madre, la escritora Elena Salas Espejo, quienes me motivaron a amar los rastros profundos de mi amado pueblo. Claro, mira, qué importante es el tema de dedicatoria, porque acá refleja el grado de influencia que han tenido tus padres, y especialmente tu familia, en lo que tú eres. ¿Cuál es el valor más importante que tú consideras que te ha dado para formar y moldear tu personalidad? Mira, hay dos espacios sumamente, digamos, diferentes en el contexto de lo que es cultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi papá, él siempre nos indujo a buscar la superación, por una parte. Por otro lado también, como su procedencia, su extracción fue de carácter campesino, también nos conllevó a que queramos a la campiña, al campo. Entonces, mucho nos condujo él, por ejemplo, a conocer lugares. Tanto es así de que en una época de su vida también de mi padre, se fue a trabajar a Amazonas, a la provincia de Baguachica. La vena artística ya viene por el lado de mi madre, ¿no? Claro. Fíjate, Beto, dentro de mi familia, mi papá, mi mamá, mis tíos, todos han sido cantores y muy apegados sobre todo a la guitarra. Este libro lo hace la presentación un escritor también cutervino, que es Rommel Avellaneda Montenegro, y acá en la parte de la presentación él dice: Rastros Profundos es un libro que mixtura y recoge la correlación pasado-presente y que, como dice el autor, se refiere a ti, es el reencuentro con el pasado, nuestra identidad del presente. ¿Cómo así vinculas el pasado con el presente y el presente con el pasado en términos culturales? Mira, el presente es lo que nosotros estamos viviendo, pero no dejando de lado que las cosas que ya ocurrieron para nosotros implican una valía. Es parte de la fortaleza cultural de los pueblos, ¿no? Y en este caso de Cutervo. Entonces, a partir de ello es que siempre buscamos de que las cosas que en algún momento ya han ido desapareciendo en algunos casos, pero los que son perceptibles todavía de poderlos poner en práctica, ahí estamos detrás de ello, ¿no? Para que no se pierdan, no se diluyan en el tiempo. Claro. Y acá en la primera parte, tú haces todo un estudio y una relación, consignas una relación de términos y palabras que denominas en esta primera parte toponimias de los lugares y caseríos de Cutervo. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque mira, por ejemplo, Cutervo, ¿no? Implica y significa retornar, regresar, volver a la tierra natal. Y por allí hace pues toda una relación que tiene vínculo con la palabra Cutervo, como Cutichí, Cuntimpuy, Cutimuy, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido tus fuentes para poder establecer tus fuentes de investigación, tus consultas que has realizado? Yo he concurrido a todas las convenciones que han habido de los cutervinos, ¿no? En diferentes lugares y acá mismo. Y siempre ha resultado ser un tanto polémico dar el significado de Cutervo. Y bueno, pues hasta cierto modo controversial, porque nadie se ha atrevido a desmentir, digo yo, así en estos términos, ¿no? Lo de Cutermuse, por ejemplo. Claro. Yo, dentro de lo que he investigado,
he revisado libros, diccionarios, por ejemplo, como de Burga Larrea, donde no encuentro la palabra Cutermuse. Bueno, parece que por allí han habido algunas interpretaciones que en querer hacer coincidir la palabra Cutervo y sacarle por allí algún partido. Pero yo digo una situación. Mira, y coincidimos con algunas apreciaciones y te voy a citar un solo hecho. El término volver, regresar, retornar. Cuando yo era niño en la escuela, mi maestro Andrés Salazar, que seguramente ha sido pariente de Alejandro, ¿no? Él nos decía, nos contaba una historieta del tragadero de Yacuchingana, de la inundación de Yacuchingana, y que los pobladores, viéndose que no podían soslayar la tempestad, tuvieron que ir al Ilucán. Pasa la tempestad, pasa la época de las lluvias, que justamente era por estas etapas del año, y regresar, retornar, volver. Eso desde la escuela ya lo sabía, que la palabra Cutervo quiere decir regresar, retornar. Y yo apuntarlo esto con cuál, por ejemplo. En una obra del profesor Rubén Vilches, Atocute, ¿no? Atocute. Entonces, Atocute quiere decir el zorro volvedor, el zorro que regresa, que retorna. Entonces, ahí, por allí hay vínculos, hay coincidencias, ¿no? Y bueno, para yo poder llegar a una conclusión de que la palabra Cutervo significa regresar, retornar, he tenido que recurrir a los diccionarios quechuas. Y en la segunda parte de este libro hay los regionalismos de Cutervo. Miren, yo he contabilizado algo más de 200 palabras. ¿Tú conoces de alguna localidad dentro de la provincia de Cutervo que sea del bilingüe, o sea del quechua? En la provincia de Cutervo, la gente que sí tiene algunos rasgos de hablar es en Querocotillo, en el caserío de Santos, ¿no? Santos, ¿no? Santos, que está justo por ahí, colinda con Cañares. Después también tiene acá algo muy interesante acá en este libro, amigos, son las creencias populares. Yo quisiera pedirte, Homero, de repente que te refieras puntualmente a tres creencias, ¿no? Que sean muy singulares. Mira, es la creencia del consumo del calostro. Y el calostro es la primera leche que se extrae de la vaca que recién pare. Entonces, los mayores decían que los niños, cuidado, vayan a comer calostro porque se hacen rudos, se vuelven brutos. Yo digo, eso no es, sino ¿dónde está el asunto? Es que han habido nuestros congéneres en el sentido de que como era un manjar, digamos, preciado, no querían que los niños participen para que ellos coman más, ¿no? Por ahí mira, otro detalle que es sumamente importante, que tiene dos aspectos, un poco de vanidad y un poco también de, ¿qué te digo?, de hacer alarde de ciertas cosas. En las fiestas o en las casas donde se realizaba un botapelo, un bautizo, la gente acostumbra, eso sí lo hacen hasta ahora, de coger las plumas de la gallina, los pelos de los cuyes y tirarlo al camino. ¿Con qué afán? Con el afán de que digan, ¿ve? Ha pelado cuyes, ha pelado gallinas y no sé cuánto, ¿no? Por ejemplo, también había otra creencia, que a los niños no deben de comer, no se les debe dar de presa la cabeza de la gallina. ¿Por qué razón? O del cuy, ¿no? Pero más era de la gallina, que no se les debe dar la cabeza de la gallina, porque la noche se vuelven ciegos y no pueden ver, ¿no? Y en cuanto se refiere al cuy, que no lo coman los sesos, porque del mismo modo se vuelven brutos. Otra cosa que me llamó la atención, mi querido Mero, es sobre las costumbres y las tradiciones sanjuaninas, ¿no? Entonces, ¿por qué las 7 tardes taurinas? Como en nuestro Cutervo antiguo estaba
gobernado, digamos, de ese modo por los hacendados. Los hacendados eran una élite de gente que tenía sus propias costumbres. Entonces, el querer apartarse de ese espacio es que se establece esa cronología, ¿no? De que del 24 era para el indio, para los mestizos y luego los blancos. Mira, no es menos que lo que ocurre hasta ahora en Arequipa. Los mistis, que son los blancos, se separan, se apartan del resto de la población que es cobriza, ¿no? Entonces, más o menos por allí esa cultura se da. Interesante. Pues otra de las notas que a mí me ha parecido también, me ha llamado poderosamente la atención, son algunas de las tradiciones, ¿no? Algunas de las costumbres que se han ido perdiendo en el tiempo en esta actividad festiva del 24-30 de junio, la fiesta de San Juan Bautista. Por ejemplo, las fogatas luminarias, ¿no? ¿Cómo eran antes las fogatas luminarias? Y mira, Cutervo, en su vida primigenia, fue un villorrio, así comienza, pero ya la fiesta de San Juan estaba ahí. Y entonces los hacendados, con el propósito de que se dé la algarabía, se haga la concentración, se levante el espíritu de la gente en el ámbito festivo, es que como no había servicio de alumbrado eléctrico, los hacendados se cotaban entre ellos, se reunían y decían, bueno, tal día te toca a ti prender la luminaria. ¿Y en qué consistía? En recoger lo que nosotros hasta ahora conocemos con el nombre de chamizo, la leña menuda, y por una parte, por otro lado, iban al Ilucán, por ahí, por la parte alta de Cotego, y cogían las garagaras y apilonaban en las cuatro esquinas del parque. Entonces, sobre todo el día 24, las luminarias, donde se prendía la luminaria, y los que tenían que atizar, impulsar el fuego, eran los campesinos. Homero, realmente yo me siento muy emocionado y muy contento, muy orgulloso que un cotervino como Homero Lozada Salas pues haya dedicado su tiempo, ¿no?, en presentarnos y ofrecer a todo Cutervo y a todos los interesados este importante y profundo libro, Rastros Profundos. Muchas gracias, Homero, por habernos dado la oportunidad de conversar contigo. Estimado Beto, estimado amigo maestro Salazar, yo les agradezco. Guamán Salazar. Yo les agradezco por la invitación que me han hecho, que la gente nos conozca a través de nuestras diferentes manifestaciones. He tenido la ocasión de ver las entrevistas que hacen del fútbol, entrevistando a personajes, que es sumamente importante. Eso es lo que nos gusta y eso es lo que hay que darle a conocer a las nuevas generaciones. Solamente así podremos conseguir más identidad y más compromiso con nuestra querida tierra de Cutervo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Muy amables.